Ok, buenas noches nuevamente. Estamos entrando nuevamente a unos capítulos de la, cómo entender la iglesia verdadera, de acuerdo al deseo del pastor y el mío también, porque hemos conversado cómo podemos fortalecer esa dependencia del cuerpo de Cristo y más que todo el hacernos pertenecer a algo, ¿no? Pertenecer a alguien. O sea, ¿cómo vives esa pertenencia? ¿No? ¿Te sientes que perteneces? Esa sería la palabra. ¿No? Hay muchos que de repente se sienten invitados dentro de algo que en realidad son parte de. Entonces, lo que tenemos que hacer es quizás abrir un poco el panorama para que entiendan que eh, no solo es la asistencia a un local que le llamamos iglesia, sino que somos el todo, somos todo lo que somos dentro de el cuerpo de Cristo. Entonces, se forma mucho esta parte que hemos visto de la iglesia local, iglesia universal, ¿no? Hemos visto de que la iglesia universal somos todos los creyentes en el mundo, ¿no? En la cual participamos de una misma fe, de un mismo Dios, ¿no? De hechos y cosas que hacemos dentro de la iglesia. Una de ellas es lo que compartimos, el pan y el vino, recordando a nuestro Señor Jesucristo, el bautizo, ¿no? Tenemos varias cosas que hacemos dentro de la iglesia que se repiten en otros locales, en otras instituciones, de diferente forma, ¿no? Hay algunos que, vamos a poner así, saben dibujar mejor que uno de repente, pero hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que hagamos todos lo mismo para tener una misma fe, un mismo Dios, una misma creencia, el Espíritu Santo moviéndose. Y a través de esto de la iglesia, vemos que es la obra pues del Espíritu Santo. Acuérdense ustedes que cuando nuestro Señor estaba por partir y les estaba dando indicaciones a los apóstoles, le dijo de que nos convenía, y nos metemos como iglesia, que convenía al pueblo que él se vaya para que venga un consolador, ¿no? Y el asunto está que hasta ahora me parece que hemos estado viendo al consolador como diferente forma de lo que Dios ha expresado. Este consolador en realidad es el mismo Señor, ¿no? La misma presencia de Dios guiándote de la manera más sublime, sencilla y humilde, se puede decir, dentro de tu corazón, alrededor de ti, para que tú puedas fortalecerte, para que tú puedas llegar al propósito que Dios tiene, ¿no? Que aquel que empieza en ti va a terminar la buena obra. Entonces, tenemos que aprender a depender de esa creencia, porque si no creemos y dudamos y a veces estamos en disposición de quizás tener más experiencias subliminales, entre comillas, y no aceptar lo más sencillo de Dios, que es que respiramos, ¿no? Entre comillas diríamos sencillo, pero respiramos y que nos levantamos y que tenemos fuerzas todo el día y que todo el día hacemos trabajo y que todo el día hacemos cosas, pero no sabemos que todo ese día Dios está en nosotros infligiendo todo lo que es el poder de Él para que nosotros nos sostengamos en vida y buscamos de repente como iglesia otras cosas. Queremos alcanzar, pero no damos gracia de esto que es elemental y es primordial, que respiramos. Y ya se ha dicho en algunas veces en nuestras reuniones que cuando respiramos hacemos como un sentido de alabanza a Dios porque ese respiro tiene mucha connotación con alabar a Dios. Entonces, cada vez que nosotros respiramos, recordemos que Él dice que hizo al hombre de el barro y que nos convertimos en un alma viviente por un hecho, que Él sopló aliento de vida en nosotros. Entonces, cada vez que respiramos, estamos usando ese elemento que solo es divino y que no lo entendemos. Creemos que es el pulmón, creemos que es otras cosas que están internamente, pero espiritualmente es eso que nos está dando la vida. Y cuando nosotros tengamos que estar en su presencia, eso mismo volverá a Él mismo. Entonces, le damos gracias a Dios de que todo este contexto, aunque no lo crean, es parte de nuestra vida y la parte de nuestra vida es nuestra cristiandad, ¿no es cierto?
pero parte lo que es la cubierta de nuestra cristiandad es lo que nosotros hablamos de iglesia. Algunos quizás pueden pensar que iglesia pues es el entorno denominacional o los locales, y esto. No, es mucho más profundo. Y ahora lo vamos a ir viendo. Miren, pasamos, voy a poner aquí, vamos a ver la primera diapositiva. La iglesia cristiana no se fundó en una fecha específica, como cualquier cosa que nosotros tenemos para poder recordar. Un elemento histórico, ¿no? O un elemento de cuando ustedes, por ejemplo, hacen su aniversario, ¿no? Ustedes dicen se fundó la iglesia, no, pero no es que se fundó la iglesia, sino que la iglesia ya estaba, sino que en ese momento ustedes tomaron la batuta para seguir en Pachacute, siguiendo el amor del Señor y la obra del Señor. Entonces, no está en un versículo que dice en tal fecha se creó la iglesia cristiana y de ahí siguió hacia adelante. No existe eso. La iglesia cristiana se desarrolló gradualmente a partir de un movimiento y hemos estado hablando que todo lo que nosotros somos cristianos es porque se cumplió la promesa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios que hizo ese plan. Entonces, ese movimiento que era judío mesiánico, que hasta ahora ellos están esperando a este Mesías, cuando nosotros ya lo hemos reconocido, y nos vamos a encontrar en ese deseo cuando ellos crean que viene por primera vez y para nosotros es segunda vez. Pero los dos nos vamos a encontrar en esa necesidad de estar en esperanza en que Jesucristo vuelve de nuevo. Entonces, cuando el Señor vino a la tierra, y ustedes saben bien en el Evangelio de Juan, cómo esto se formó para nosotros, cómo el mensaje de Dios, cómo la buena nueva llegó hacia nosotros para salvación. Entonces encontramos que la iglesia en sí, en el Nuevo Testamento, describe el comienzo del movimiento cristiano. ¿Ok? ¿Después de qué? De la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan que dice en la palabra de Dios que por el poder del Espíritu Santo Él ha resucitado y ese poder es el mismo que nos sostiene ahora? Bueno, ese es el mismo poder que nos sostiene ahora y nosotros podemos decir que somos salvos en la gracia del Señor y porque creemos en Cristo. Después, en el día de Pentecostés, descrito en Hechos 2, se considera a menudo como el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque recibieron poder para evangelizar, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Espíritu descendió sobre los apóstoles, comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Qué cosa estaban predicando? Aquel que se había cumplido de ese Mesías, ¿no? Y muchos creyeron y en ese entonces se convirtieron como 3.000 personas en ese primer instante que Pedro levanta la voz y comienza a predicar. La iglesia cristiana se expandió rápidamente durante los primeros siglos, principalmente a través de la predicación. Es lo mismo que hacemos ahora. Y el testimonio de los apóstoles y sus seguidores. Y es lo mismo que hacemos ahora. Ustedes cuando dan testimonio de una vida nueva, cuando dan testimonio de su evangelización, les preguntan, oye, ¿dónde te congregas o dónde estás? Entonces ustedes dicen, en Pachacute. Y Pachacute es el fiel reflejo de la iglesia de Cristo, porque está dando todos los mismos elementos que Cristo nos ha pedido a través del Nuevo Testamento. Entonces, hacemos una evangelización local, pero también es universal. La iglesia cristiana se enfrentó, ahí viene el asunto que estamos viviendo en estos tiempos, la iglesia cristiana se enfrentó a persecuciones y desafíos, como continuamente lo tiene hoy día. Hoy día vi unos carros y unas camionetas llenas de cebollas, ¿no? Para la gripe allá en el pueblo. Qué bonito, qué bendición de que podía ser repartido a nivel de todo lo que ustedes hacen continuamente en Santa Rosa o mismo Pachacút. Entonces ese es un trabajo en el cual ahora vamos a ver por qué es parte de la iglesia lo que hacen ustedes y para que entiendan que no es un criterio individual, no es un criterio que nace solamente del pastor, es un criterio que lo manda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos desafíos son finalmente, se convierten en una fuerza poderosa. En ese tiempo era para luchar contra el imperio romano, ¿no? Con respecto a la doctrina, sobre todo cuando había unos emperadores que estaban haciendo
totalmente, como dice Romanos, habían una decadencia total. Entonces, la palabra de Dios surgió para que esto pudieran ser manifestado lo que estaban haciendo en contra. Dice, no existe un solo versículo que describe la fundación de la iglesia cristiana, sino que se trata de un proceso que se desarrolló durante el periodo de ese tiempo, pero también ahora. Muchachos, ahorita ustedes están haciendo historia dentro del libro de los Hechos. Empezaron hace años en Pachacute y ahora se han pasado a Santa Rosa. Y si Dios dispone, irá y avanzando así como Dios está mandando a hacer las cosas. Entonces, la iglesia cristiana en sus primeros años se organizó de una manera orgánica, que quiere decir que tenía una organización, y era flexible, no era rígido, ¿no? Era una cosa que se movía tras cual habían los cambios, porque no había pues ni un manual que dijera que la iglesia tenía que ser de esa manera, porque recién ellos la estaban constituyendo. Entonces, adoptándose a las necesidades que existían en ese momento en las comunidades locales. No existía una estructura jerárquica definida como lo que se desarrolló posteriormente. Ustedes saben bien que después de Jesucristo, quienes tenían el gobierno eran los apóstoles. Posteriormente, los apóstoles comenzaron a dejar gente encargada, que eran los ancianos, los diáconos, no, los pastores. Y eso nosotros lo hemos visto en el libro de Hechos cuando lo hemos estudiado. Entonces, los comienzos fueron humildes, fueron sin mucha cuestión, sin mucha pompa, y los primeros cristianos se reunían ¿dónde? En casas. Y ahora nosotros ahí hemos tenido alguna reunión que decía, hay que volver a la iglesia primitiva, decía, ¿no? Miren, el mismo deseo de estar en reuniones un poco más familiares era estar en casas, ¿no? Pero así empezó, casas, ¿para qué? Para orar, estudiar las escrituras y compartir la comida. Ahora yo les pregunto, ¿qué clase de estudio de escrituras hacían en ese momento? Si recién se estaba constituyendo el Nuevo Testamento. Entonces ustedes van a tener que llegar a la conclusión de que se estaba hablando de lo que es el Antiguo Testamento. La iglesia cristiana empieza fortaleciéndose en la doctrina del Antiguo Testamento y posteriormente ha ido esta avanzando. Cuando ya los apóstoles comienzan a escribir y mandar sus cartas a las diferentes iglesias, esto va evolucionando y se llama, en un momento del tiempo, las enseñanzas comenzaron a llamarse doctrina, porque comenzaron a repetirse continuamente y tenían todas las iglesias que llevar quizás un mismo mensaje. ¿Okay? En este caso, Pablo era pues el mayor de los enviados a la iglesia gentil para que ellas puedan crecer. Jesús mismo había elegido a sus 12 apóstoles para que fueran sus discípulos y predicaran su mensaje. Ustedes, quiero parar acá un instante. A ver, ¿cuál fue el mensaje de Jesús a los que escuchaban en ese momento? En todo caso, al pueblo judío y también para nosotros posteriormente en el pueblo gentil. Pero ¿cuál fue el mensaje que traía al mundo? ¿Qué predicaba Jesús? Ahora nosotros sabemos decir muchas cosas, pero ¿qué predicaba Jesús? Que el Mesías ya había venido. Esa es una. ¿Qué más decía? Que tenía que arrepentirse. Esa es la parte final después de lo que él decía. En el medio, ¿cuál fue el mensaje que decía Jesús? El mensaje de reconciliación, de salvación. Literalmente El lo que... amor, ¿Ah? ¿Cómo? el amor, Sí, es el indudable. mensaje de amor. Presentación del amor de Dios, pero él traía un mensaje, algo audible, que manifestaba a todo el mundo que estaba ahí. Él decía, arrepentidos, como dicen, pero decía, el reino de los cielos se ha acercado. Se Amén. ha acercado. ¿Te acuerdas? El reino de los cielos se ha acercado. Y ustedes se acuerdan cuando está Isaías y le están diciendo, y la joven o la doncella dará a luz un varón y su nombre será Emmanuel. ¿Saben lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Correcto. Entonces él cuando estaba dando el mensaje,
estaba cumpliendo esa profecía. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué cosa estaba diciendo? Dios está con nosotros. Y no le reconocieron, dice, ¿no? Él dijo todo eso y no le reconocieron. Bueno, no solo todos no lo reconocieron, pero llegó el momento en que se arrepentían de ese hecho. Ahora, los seguidores del Señor tenían la palabra viva que estaba y les acompañaba, que era diferente, ¿no? Pero en ese sentido, lo que nosotros entendemos que ese mensaje que el Señor había dado se lo pasó a los apóstoles y los apóstoles se lo pasaron a las iglesias y las iglesias ahora donde nosotros tenemos. Para nosotros tener un acercamiento a Dios tenemos que arrepentirnos y para arrepentirnos tenemos que escuchar el mensaje. Tú no te arrepientes por miedo, tú te arrepientes porque el mensaje llega a tu corazón. ¿Y cuál es ese mensaje? Las buenas nuevas. Jesucristo, como dices, es el amor de Dios que se ha derramado por todos nosotros y nosotros reconocemos nuestros pecados porque necesitamos de Él. Ese espíritu que tiene en nosotros anhela la vida que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Entonces no somos nueva criatura. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos nueva criatura. ¿Y por qué entonces está el Espíritu? Porque nos guía en esa nueva vida cómo debemos nosotros vivir. ¿Ok? Miren, solo pararnos en este pedacito en la cual Él está desarrollando un cristianismo que Él está dando, Él mismo es el cristianismo. Cristo es el mensaje. Entonces, el crecimiento del cristianismo se hizo necesario para desarrollar ¿qué? Una estructura formal. Se fue, por decir así, como nace un bebé, ¿no? Se juntan los cromosomas, se juntan las semillas del hombre y la mujer y esto va evolucionando en partes hasta al final se hace un feto y así sucesivamente se va constituyendo un ser humano. La misma iglesia de Dios fue formada de esa forma. La semilla, la palabra de Dios, fue haciendo un crecimiento en que esa semilla iba a cada uno de los corazones de ese momento y ahora los nuestros, en que formamos parte de una nueva criatura y somos piedra viva para formar una estructura que Dios ha constituido como su cuerpo, y ese su cuerpo es la iglesia. Entonces, no somos pues cualquier cosa, pertenecemos a una estructura, a un pensamiento, a una voluntad que es eterna y que quiere esa misma voluntad, una transformación de lo que nosotros somos nada, porque delante del Señor no somos nada, somos pecadores, pero el Señor es el que tiene el poder para transformarnos. Entonces en la iglesia tú debes tener esa seguridad de ese mensaje, de que tú estás yendo a la iglesia para hacer una transformación de vida, ¿ok? No en la iglesia vas a transformar, no, sino porque te van a ayudar a hacer todos los elementos para esa transformación de vida. Porque parte de la iglesia no es que vives todas las 24 horas en la iglesia, vives afuera, pero en la iglesia afirmas o reafirmas tu fe, ¿ok? Posteriormente a esa estructura tuvieron que haber unas organizaciones. Es igual que Moisés cuando comienza a estructurar todo el pueblo de Israel, en que comienza a haber un montón de gente y llega su suegro Yetro y le dice, hoy tú solito no la vas a poder hacer y comienzas a tomar a personas llenas del Espíritu Santo, llenos de sabiduría para poder hacer las cosas y la sabiduría y el Espíritu Santo no viene de uno, viene de Dios. Entonces, la misma estructura con que nosotros vemos en el Antiguo Testamento se hace en la estructura de este pueblo que va a agrupar a judíos, griegos, gentiles, los va a agrupar y vamos a hacer ese pueblo de Dios que lo hizo Moisés como pueblo de Dios escogido. ¿Para qué escogió Dios al pueblo de Israel? No lo escogió para que sean mejor que todos los de la nación, los escogió para que ellos puedan llevar su mensaje. ¿Qué pasó? Bueno, el Señor tiene todos sus planes bien cuadrados y Él lo sabe. Pero hasta ahorita nosotros también debemos llevar ese mensaje y debemos estar pensando si es que ese mensaje del Señor, en medio de todo lo que vivimos, lo estamos llevando. ¿No es cierto? Entonces, no podemos juzgar al Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento debemos ver cómo estamos viviendo esa vida que Dios ha mandado. ¿Ok?
Entonces, pero en esto comienzan a salir obispos, ¿no? Que son los supervisores. Ellos eran los que estaban encima de toda esta organización para que puedan ir estructurándose las enseñanzas y las formas como deberían andar. Se fueron fortaleciendo, indudablemente que en Roma salieron más, en Alejandría, en Antioquía, y desde ahí se va formando esta casta, vamos a poner entre comillas, de los obispos. Pero la palabra de Dios estaba poniendo desde un principio con Pablo que había obispos, presbíteros. Los presbíteros son los pastores o son ancianos que le llaman. Después vienen los diáconos, ¿no? Y así sucesivamente hay diaconisas también, ¿no? Entonces no estamos hablando solo de hombres, estamos hablando de una naturaleza en que todos los que somos cristianos, o hombres, mujeres, no teníamos un fundamento de servicio. Así que pasábamos por ahí. La iglesia se organizó en diócesis, ya que eran regiones bajo la autoridad de un obispo. Miren, ¿qué cosa es una diócesis? Se lo puedo explicar sencillamente porque yo viví una época de mi vida cristiana en una iglesia que se llamaba anglicana. Y la iglesia anglicana tenía ese fundamento formal o esa organización de diócesis. ¿Qué cosa eran las diócesis? Era el centro donde agrupaban pequeñas iglesias a su alrededor. ¿Ok? Entonces, una diócesis podía tener la iglesia de Miraflores, la iglesia de San Roque, de Pamplona, qué sé yo. Entonces, cuando la diócesis se reunía, ¿no? Llamaba a sus pastores de esas iglesias para hacer una reunión. Ahora, ¿qué clase de reunión se hacía? Era de organización, ¿ya? Entonces tú te reunías con los pastores y programabas elementos que podían pasar en el año, medio año, o algunas circunstancias, invitaciones del exterior, qué sé yo. Era toda una organización interna, ¿no? Laboral, vamos a ponerle de una forma. Entonces, ahora vamos a llegar a otro lugar que también se hacía en la iglesia, ¿no? Y la vamos a entender un poco. La iglesia cristiana se enfrentó a desafíos por la persecución por el Imperio Romano. Y eso ustedes saben, o sea, de lo que se juntaban en sus casitas, comenzaron a irse debajo de las cuevas o por otros lugares porque los estaban persiguiendo. Ahora yo les voy a mostrar un mapa de 2024 donde dice que a nivel mundial, dónde son los países de mayor persecución, para que podamos ver realmente que nosotros somos bien bendecidos y que todavía no nos está tocando, pero pronto puedo decir que de acuerdo al mapa, esto puede extenderse. Así que debemos tener cuidado. Ya debemos aprovechar esta libertad que tenemos de enseñanza y de congregarnos, de todo lo demás, para fortalecernos internamente, para que cuando lleguen los problemas estemos bien parados y cimentados en la roca que es Jesucristo. Los concilios, como el concilio de Nicea, y ustedes creo que deben haber estudiado en algún momento historia de la iglesia, este concilio es el que se supone que es el primero, pero hay uno anterior. Pero en este concilio sale lo que nosotros hablamos, ustedes se acuerdan de una palabra que es el credo, ¿no? Es lo que tú confiesas, ¿no? Creo en Dios Todopoderoso, creo en el Hijo, creo en todo lo que tú crees se hizo en una forma de discurso, ¿no? Y salió del concilio de Nicea. Pero ¿qué cosa es el concilio? El concilio es la agrupación de todos los que son del grupo de creyentes que se reúnen para ver un tema doctrinal. Ya no es organizacional, sino doctrinal, teológico, algún problema. Y les comento que cuando yo estuve en ese tiempo, se hizo un concilio anglicano. El tema era de que en algunos lugares, se estaban ordenando obispos mujeres y que parece que venía al Perú en ese entonces. Estamos hablando de 1987, más o menos 88. Y entonces tuvimos que reunirnos todos los que pertenecíamos en ese momento a esta agrupación anglicana para poder dialogar y sacar conclusiones doctrinales, bíblicas, de que si Perú iba a aceptar de alguna manera esta tendencia, ¿no?
porque ya estaban saliendo ordenaciones de mujeres en ese entonces. Entonces, en ese momento no se pusieron de acuerdo dentro del grupo y no se aceptó tener, ordenar mujeres para obispas, ¿no? O obispos. En todo caso, eso se quedó ahí, ¿no? Pero al tiempo nosotros vimos la historia de que sí ya estaban ordenando en el exterior algunas mujeres obispos, ¿no? Entonces, esos son para que vean cosas que tú no las haces, los otros sí las hacen, pero es una controversia, ¿no? Dentro de cómo una denominación quiere gobernar, ¿no? O hacer cosas, ¿no? Así como actualmente existen varias denominaciones que tienen sus criterios de la libertad que tienen en Cristo, ¿no? Que a veces son por ornamentos, a veces son por vestimenta, o sea, son cosas exteriores. Bueno, así está estipulado y así se ha dado en el tiempo y actualmente existen estas denominaciones así. Nosotros lo que nos hemos ceñido es que seamos bíblicos siempre, ¿no? Que la estructura esté en la palabra de Dios y que no seamos pues anti nada, sino anti pecado sí, pero no anti nada, ¿no? Así que no me vas a venir a mí, si en la Biblia dice que eso es pecado, bueno, es pecado y punto. Y no me vas a venir a convencer de que debemos ser tolerantes en eso. Entonces, en esa parte, no nos metamos en eso. Pero yo le doy gracias a Dios en mis 65 años de edad que he podido pasar por concilio y diócesis para entender, porque antes no entendía. Y ahora puedo compartir con ustedes para que vean más o menos cómo son las estructuras. Ahora, por ejemplo, Pachacote Santa Rosa, ya son dos. ¿Quién es el obispo ahí? No hay obispo. No, pero sí existe una organización interna que ustedes se llevan. La organización que ustedes tienen, o nosotros tenemos, está basada en la palabra de Dios. Y en esta estructura, lo que Dios ha puesto es el pastor Anderson, ¿ok? Y a sus líderes que están ahí. Entonces, el Señor va a ir evolucionando esto no se queda ahí, van a salir más ministerios y más siervos en este trabajo, ¿no? Mientras hay más crecimiento, también más manos se necesitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que estar orando es para que el Señor ponga a Él y no lo jale uno por necesidad. Yo les puedo dar mucho testimonio de que he visto en mi vida a muchos que se ha jalado por necesidad y no porque tenían el don o el ministerio. Y es lastimoso haber hecho daño a personas así, ¿no? Entonces eso hay que guardar. La conclusión. Y ya terminamos porque nos vamos a dormir. Vamos a ver. Una pregunta. Sí, Lo del concilio mencionó el credo. ¿Cuál credo? ¿El católico? a ver. Sí, el credo católico, pero ese credo todos lo usamos. Si bien es cierto, lo usa, vamos a ver así. El concilio de Nicea no es de la Iglesia Católica, por cierto, es de la Iglesia Universal. En ese momento todavía no estábamos en un proceso que era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entendamos de que nosotros hemos ido creciendo como cristianos poco a poco y se han ido haciendo formas, que a las finales los católicos han agarrado forma de ese momento, pero no quiere decir que son de ellos, porque se formaron muy antiguamente, ¿ok? Por eso, por ejemplo, existe un obispo Bernabé, ¿no? Que tú cuando estudias la historia cristiana, tú podrías decir que ese fue de la Iglesia Católica. Sí, fue de la Iglesia Católica, pero no de la Apostólica Romana al final, sino al principio, entendamos. Entonces, hay un libro bien gordito que tengo acá, que eso sería bueno, pastor, en algún momento, para poder entender qué cosa nace y se va formando y qué cosa agarra la Iglesia Católica, que lo usa pues como su forma, pero que no nace como en la Iglesia Católica, nace en los principios de la Iglesia cristiana, ¿no? Y en ese sentido, al principio había muchas cosas que ahora la tiene como forma la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de obispo, lo primero que te viene es que
los obispos solo son católicos. Bueno, pero no, pues los obispos eran de la iglesia del libro de Hechos. Si tú comienzas a buscar y vas a encontrar ahí, ¿no? Hay una parte, no sé si me puede ayudar, pastor, no me acuerdo, que dice, buena obra desea, ¿no? El que quería ser obispado, ¿no? ¿No es Pablo a Timoteo cuando va a dar Ok. los criterios de los Timoteo. obispos y ancianos? Entonces, no es que la iglesia, ya les hemos dicho, la iglesia católica significa la iglesia universal, no la denominación apostólica romana. Hay que saber diferenciar en qué momento esa estructura de iglesia católica asume una denominación apostólica romana. ¿Ok? Antes no era así. Entonces hay que ver en qué tiempo, y por eso hay que ver de qué momento a qué momento es la iglesia cristiana primitiva, y de ahí cómo asume la iglesia católica cosas que están. Tanto así que si tú ves las iglesias que hay católicas, esa estructura es una estructura de sinagoga, es una estructura, perdón, del templo. Ustedes han visto de que esa tiene naves al costado de las iglesias, la mayoría, a otras ya no tienen pues las naves antiguas, ¿no? ¿Qué cosas son las naves? El pasadizo que está al costado, después las bancas que están al centro, después el lugar santísimo que está ahí, que es el altar que llaman ellos. Toda esa estructura se la han agarrado y, no, y la han formalizado de esa forma, pero viene de lo que es el templo de los judíos. ¿Entienden? Entonces, habría que ver en algún momento qué cosas son originales de ellos y qué cosas son las cosas que van trayendo, ¿no? O estructurando desde el principio de la iglesia primitiva. Entonces, David, conclusión. David, Sí, antes de pasar a la conclusión, quizás como para añadir o complementar algo ahí, ¿no? dígame. Al decir tu concilio de Nicea, como dices tú, algunos lo consideran como el primer concilio. Sí, eso es cuando no consideramos el concilio de Jerusalén, ¿no? Que fue también el caso de Pablo, ¿verdad? Que fue y Antioquía. Bernabé. Pero este concilio de Nicea, ya si no me equivoco, 320 y tantos. Algo ahí. Sí, De- 300, sí. debemos entender también que no fue el único concilio, ¿no? Sino, como decías tú, hay que entender de que en esos primeros años, la iglesia como tal, cristiana, católica, universal, aún no se había, por así decirlo, corrompido, ¿no? O convertido oficialmente en la apostólica romana. Entonces, esos concilios eran ecuménicos en el sentido de que involucraban a la iglesia de Alejandría, de Antioquía, de distintos lugares, ¿no? Entonces, un concilio ecuménico era para toda la iglesia cristiana habida aquel momento, ¿no? Más adelante va a haber otros concilios recientes donde son netamente apostólicos romanos, ¿no? Entonces, saber distinguirlos quizás un poco de ese tipo de concilios. Pero el credo que fue definido en el concilio de Nicea es un credo bíblico, podríamos decir, porque si lo leemos es un credo que está basado en la palabra de Dios y además fue definido en un concilio ecuménico donde tuvieron participación distintos iglesias de Antioquía, Alejandría, distintos ¿no? Entonces, hasta ahí creo bien, ¿no? Más adelante ya eso sí va, va a tergiversarse, pero Una de las cosas que significa el credo en realidad es lo que crees, ¿no? El credo es una lista, o quieras ponerlo como quieras, pero es un enunciado de lo que tú crees, lo que es tu fe, ¿no? Entonces, se comenzó a hacer eso porque era necesario que, como dices, ecuménico, todas las iglesias se centraran en eso para que no haya desviaciones, ¿no? Y comenzaran a hacer eso. Pero hay otra cosa, palabra ecuménico ahorita la usa la Iglesia Católica. Ese es sí, el problema. hoy en día incluso ecuménico ya también tiene otra Es connotación, ¿no? otra connotación. Aquel Entonces, entonces era las por distintas eso, iglesias cristianas, ¿no? Así es. por eso lo que queremos no es tampoco ahondar mucho en cada una de los conceptos que hay, porque no queremos ir a la crítica, queremos ir al desarrollo, que es diferente. Y el desarrollo nos dice que empezó en la iglesia cristiana, ¿ok? Y de ahí en adelante que hayan asumido ya esa es otra cosa, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, nosotros no podemos ahorita, 2024,
ir contra qué, sino saber por qué. ¿Me entiendes? Entonces, no es solo, oye, eso no es. Tú tienes que entender bien de dónde proviene. Ahora que lo usen mal, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero que mi esposa, yo me acuerdo mucho, ¿no? Cuando le preguntaban de qué iglesia era, cuando recién estaba en sus pininos, ella aprendió, ¿no? Ella era de la Iglesia Universal y sabía muy bien qué significaba católico. Entonces no se hacía problema porque todavía no estábamos en la categoría evangélica, ¿no? Entonces estábamos todavía andando como carismáticos. Entonces, en ese sentido, el asunto estaba de que ella podía decir, no, yo soy de la Iglesia Católica, le decía. Ahora tú que creas que los demás, apostólica romana, eso no soy, pero yo soy de la Iglesia Católica, decía, ¿no? Entonces, sabía muy bien a qué poder decir las cosas para poder entrar en una conversación y poner las cosas en la Biblia, no en los libros de la denominación que nosotros estamos hablando, ¿no? La organización de la Iglesia Cristiana en sus primeros años fue un proceso dinámico y complejo. Ustedes han visto, había un tiempo en el libro de Hechos, capítulo 15, que se quería formalizar a los gentiles para que se convirtieran en judíos, ¿no? Y creían pues entonces en ese momento de que tenían que hacer circuncisión, total que llegó un momento en que en esa reunión de los que supuestamente eran líderes de la iglesia, les dijeron de que no era necesario que se circuncidaran, pues, ¿no? De que bastaba que no comieran sangre de ídolos, ¿no? Cuatro o cinco cosas más que pusieron ahí que no recuerdo en este momento, pero les dijeron que no los carguen a ellos. Y adicionalmente en esa parte de la Biblia le dijeron, ustedes pues quieren judaizar de alguna manera o que tengan que aprender el Antiguo Testamento. Y ellos mismos en el grupo le dijeron, oye, tranquilo, que para enseñar lo de Moisés está en la sinagoga, porque en ese entonces todavía pensaban que uno debía ir a instruirse en las sinagogas y tener el grupo como cristiano, ¿no? Ya después ya se comenzaron a abrir, ¿no? Entonces decía, bueno, que no se preocupen de enseñarles el Antiguo Testamento porque en las sinagogas hay quienes enseñan, o sea, no era prioridad enseñar el Antiguo Testamento, sino lo que había vendido Jesucristo para que ellos pudieran tener libertad, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando leen la historia de la iglesia y cómo se mueve el Espíritu del Señor. Entonces, en esto lo que tenemos, la iglesia se adoptó en circunstancias cambiantes y una de las cosas, ¿ustedes creen por qué la gente vendía sus cosas en ese momento? Porque se ha hecho doctrina también de esto, ¿no? Pero ¿ustedes saben por qué vendían sus cosas en ese entonces? Los que estaban en la iglesia que estaba creciendo. Porque ellos creían que Jesús iba a venir pronto y también, o sea, se preocupaban más por su vida espiritual y también creo que era porque había, producto de la persecución, había muchas viudas y huérfanos y había bastante necesidad económica y lo compartían todo, o sea, como que vivían juntos. Si alguien necesitaba algo, por eso ellos eh, vendían sus casas así. Una de las cosas es poner las cosas en su sitio, Pati. Está perfecto lo que has dicho, pero entendamos de que vendían las cosas porque ellos creían, según las enseñanzas que se habían dado, que Jesús ya venía. Por eso ellos se deshacían de sus cosas. Indudablemente que posteriormente, al darse cuenta que él se retardaba, o sea, o ya no era como ellos creían, tuvieron que asimilarse como comunidad y como fueron añadiendo Dios, añadiendo más gente, había toda esa dificultad, ¿no? Había viudas, había las viudas griegas entre los judíos y había disensiones entre todos los que se juntaban como una iglesia. No fue tan fácil poder decir, ah, yo soy cristiano judío, yo soy cristiano griego o gentil. No era tan fácil ese acercamiento. Tuvieron que padecer cosas. Tanto así, tenemos los libros de 1 Corintios y 2 Corintios, la cual establece una carnalidad dentro del proceso de creencia. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a entender, no está permitido ser como estaba en eso, estaba la censura, pero también para nosotros entendernos cómo fue evolucionando eso. Y una de las partes que debemos entender es que el hombre que entra a la iglesia cristiana entra con todo lo que es el mundo.
y todos los hábitos malos que él ha tenido en el mundo. Y sabemos que los hábitos son procedencia de lo que piensas. Y si tú ese pensamiento lo conviertes en una acción, lo comiences entonces a hacer continuamente y en lo de continuo lo comienzas a hacer en hábito. Por eso nuestro Señor nos muestra en el libro de Romanos hacer un cambio de nuestro pensamiento para entender cuál sea la voluntad del Señor, para que este cambio bote esos malos hábitos que teníamos en el mundo y vengan esos hábitos por el cual nosotros restablecemos nuestra relación con el Señor, porque la estamos haciendo nuevamente, no la conocemos. Pero debemos entender que todo parte de acá, de lo que tú piensas. Si tú piensas que eso está bien, tú lo vas a hacer. Pero si eso que tú piensas, que crees que está bien, pero la Biblia dice que está mal, entonces no lo debes hacer. Y esto es para todos nosotros. Me has dado pie para poder pasar para el otro lado, pero en ese sentido, todos los que nos hemos asimilado a la creencia de nuestro Señor, tenemos que cambiar muchas cosas que hacíamos en el mundo, que ya no debemos hacer. Y parte de eso dice Colosenses, en el capítulo 3, cuando establece que si tú realmente has muerto, o sea, te has bautizado, deben estar puestos los ojos delante del Señor. Y más adelante dice, haced morir pues esto en vosotros, lo terrenal. Y empieza con el adulterio, empieza con la fornicación, con cosas que son potentes, pero al final va bajando los versículos y dice, oye, también sabes qué cosa, el odio, ira, la mentira, la contienda, o sea, cosas que están dentro de ti y las cosas exteriores, que debe haber un cambio, porque el arrepentimiento, ustedes saben bien que es un cambio rotundo, es de una cosa de día y de noche, no que poco a poco voy a cambiar, no, el pecado se cambia ya, en ese momento, ¿ok? Las otras cosas de la transformación del Señor, eso lleva su tiempo, pero no puedes estar viviendo en el pecado. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que la cabecita puesta con la palabra de Dios, por eso les enseñamos y les instruimos con la Biblia, para que ustedes vayan tomando conciencia de las cosas que Dios pide. Y eso se hace en la iglesia. Y en esa conclusión, el evento que ha ido evolucionando en enseñanza, evolucionando en organización, en formas de hacer, pero no todo es perfecto. Cuando el hombre interviene y no están las cosas bien claras con el Señor, no todo es perfecto. Pero qué bueno que así se hacen porque es nuestra lucha hasta que el Señor venga. ¿Ok? Lo que viene acá ahorita es qué cosa había en las iglesias en ese entonces. Lo primordial, las cosas esenciales. Las vamos a poner en título. La oración, claro que estaba la oración, ¿no es cierto? El estudio de las escrituras, sí. Y ahora solo queremos de repente estudiar Nuevo Testamento cuando en ese momento estaban estudiando el Antiguo Testamento. No seamos así, no rompamos la Biblia en dos. La Biblia es una sola, de tapa a tapa, es una sola y habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo desde el principio hasta el final. Entonces, busquemos qué cosa quiere el Señor, qué habla de nuestro Señor, porque tenemos que conocerlo al Señor. Y es a través de la palabra de Dios. Después, las celebraciones que ya hemos hablado en las ordenanzas, ¿se acuerdan? ¿No? La Eucaristía, el bautizo, cosas que se hacían para representar una creencia en aquel que estábamos diciendo que era nuestro Señor y Salvador. La Eucaristía, o en este caso la Santa Cena para nosotros, es el reconocimiento de lo que hizo Jesucristo en un momento en la cual nos dio a nosotros vida, a través de su cuerpo y de su sangre. Y entender que eso para nosotros es vida. Y lo que es el bautizo es el reconocimiento que hacemos públicamente de Jesucristo como Señor y Salvador y proclamamos que Él es nuestro Señor y Salvador, pero aún más es una parte espiritual porque es el simbolismo de la muerte y resurrección a una nueva vida. Y esta de acá tiene que ser guiada por el Espíritu Santo final. No se vayan a querer a bautizar de nuevo para salir de los problemas que puedan tener. No es así, es una sola vez. Compartir la comida, lo que decía Pat, sí, es decir, dentro del proceso que nosotros tenemos, de acuerdo a las posibilidades, porque en el Nuevo Testamento también habían iglesias pobres y habían iglesias que sí podían dar, pero no estaban pues
sometidas a una ordenanza de dar, pero sí decía la palabra de Dios que aquel que da debe dar con alegría, ¿no? Y en ese sentido, la iglesia de Filipenses era muy dadora, ¿no? Y con eso Pablo pasaba por ahí y podía compartir con los de Jerusalén, con todas las iglesias que estaban en ese momento con problemas, ¿no? Ahora, la ayuda mutua. Cuando nosotros hemos dicho y no dejarse de congregar, tenía un propósito que los versículos anteriores al que dice no dejarse de congregar, está estableciendo una unión fraternal y una pertenencia al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando se te pone delante de la palabra de Dios es poder entender en el contexto. Entonces, todo lo que nosotros hacemos o en el momento en que tú vas y hay congregas el domingo a las 6 de la tarde, a las 4 de la mañana, lo que sea, es un momento no solo de asistir, es un momento entre buscar la koinonía que le llamamos en griego. ¿Qué cosa es la koinonía? Es el compartir. Pero tampoco le pongas una pistola al hermano para que te escuche compartir. No es la idea. Ese compartir sale de la empatía, sale de la emoción espiritual que tienes en el corazón de poder entregar ese Cristo que está en tu corazón y recibir el Cristo que tiene la otra persona. Entonces, debemos todos nosotros saber escuchar y también que nos puedan escuchar en algún momento. Porque si tú no hablas lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Eso de ahí se va secando. Entonces, debemos mutuamente ayudarnos a poder crecer. Y parte de eso es el testimonio. Pero en el testimonio no te pongas en primera persona. En el testimonio busca tú qué cosa ha hecho el Señor contigo. No lo que has hecho tú, sino lo que ha hecho el Señor. Porque es necesario exaltar a nuestro Dios en todo momento. Nosotros ya basta ese tiempo en el cual hemos sido primero y al Señor quizás lo hemos dejado de lado. ¿Ya? Entonces, esa ayuda mutua. Miren, también influye en las partes culturales, ¿ok? O sea, el medio por donde ustedes están, ¿no? Una iglesia en Pachacute y una iglesia en Pueblo Libre no van a ser las mismas, ¿ok? Tenemos una misma fe, pero la parte que nos entorna nos hace un poco diferente, ¿entienden? Pero esas diferencias no tienen que pasar el límite del amor de Cristo, porque en Cristo somos uno, dice. Acá no hay diferencia, no hay ni Pueblo Libre ni Pachacute. No, y lo digo así porque yo estoy acá en Pueblo Libre, ¿no? Pero no hay, no existe. Somos uno igual, ¿ya? Pero también dice práctica de hospitalidad. ¿Alguna vez les ha llegado a ustedes un hermano de que iba a ver una conferencia y necesitaban dónde poner para que duerma? ¿No? ¿Cuánto nosotros hemos podido ayudar de esa forma? ¿No? Que sea en el piso, no me interesa, pero traerlo, que pueda tener el desayuno, que pueda tener, no sé, el almuerzo, ¿no? No me interesa, yo doy lo que tengo, no tengo que dar lo que yo creo que debe ser, ¿no? Dar lo que está en tu corazón, no te compliques. Y lo otro, la adoración al Señor, ese sin duda. Miren, acá hablaba en himnos y salmos, y después esto fue evolucionando. Y le pusieron música a los himnos y salmos cuando había en ese entonces la música soul, que eran los que estaban la música en los bares. Y esa música de saxo y esa música de cuestión, la cuestión de que pusieron un poquito más de ritmo a las canciones que antes, ¿no? Mucho antes, se hacían formalmente, ¿ok? Y después ya comenzaron a venir ya estos tiempos que ustedes conocen, ¿no? Pero el hecho está en dar de corazón la adoración al Señor. ¿Ok? Conclusión, las prácticas religiosas de las primeras comunidades cristianas se caracterizaban por la sencillez, su enfoque en la comunidad y su compromiso en la vida diaria. Estas prácticas eran expresión de la fe en Jesús y un testimonio de su amor, que ha estado hablando por ahí, y por su prójimo.
Entonces nosotros debemos seguir esa línea, mis estimados. ¿Ok? Esa línea de sencillez, la expresión de nuestra fe en el Señor y nuestro comportamiento con nuestro prójimo. Tenemos que manifestar ese amor del Señor que tenemos a nuestros prójimos. Miren, lo vamos a dejar acá porque me tocaba venir. ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Ok? Y pastor, no sé si en esto tenemos que conversar porque no lo hemos hecho. Me parece que debemos entrar en cada una solo para detallar, no para criticar, para que puedan entender qué cosa es ser metodista, presbiteriano, ortodoxo, luterana, copta, no católico, anglicana. Aquí está la anglicana que una vez pasé por ahí, ya. Bautista, mire, ve, ahí está usted. Pentecostales. Ahí hay varias. Yo he sacado alguna, pero no creo que vamos a verlo ahora, pero sí quería mostrarles este mapa. Miren, la lista mundial de la persecución en el 2024. Este mapa tiene todo lo que diríamos el otro lado del mundo y nuestro mundo acá, ¿ya? Y en nuestro mundo acá, está México, por aquí está 30, me dicen que es Cuba, ¿ya? Pero miren, ¿qué cosa está cerca de nosotros? Este número 34 es Colombia. Y en Colombia está habiendo no una persecución extrema, que es con matanza, sino una persecución severa. Miren, qué tan cerca están nuestros límites, a nuestras fronteras. ¿Ok? Para que vean que no es difícil que esto se propague, ¿no? Habiendo todavía circunstancias de gobiernos que se están acercando más a ciertas tendencias. Entonces, nosotros debemos andar más seguros en las cosas del Señor, no confiarnos y estar preparados para cualquier cosa. Y en ese sentido, estar preparados para cuando el Señor venga, ya. ¿Ok? Así que no es para asustarse, no es para tener miedo, sino es para no ser lornas, ¿no? Y quedarnos sentaditos, sabiendo que en realidad en cualquier momento te pueden pasar por ahí, ¿no? Una moto que te quiera jalar tu celular. ¿Me entienden la figura, no? Pero tienen que estar prevenidos. Así que en ese sentido, lo que necesitamos es primero orar por todo esto, orar por todas estas partes del mundo que están siguiendo persecución fuerte, por estas partes de acá, y orar por nosotros para que el Señor nos abra nuestros ojos y seamos más amplios en nuestra creencia, ¿no? Entonces, no solo cerrarnos en nuestra iglesia local, sino abrir todo nuestro ser para poder orar por todos los demás que están aquí necesitados. También les saqué acá una foto para que vean las religiones que están en el mundo, las más fuertes, ¿ok? Están con los colores. Indudablemente la cristiana, pero la cristiana no quiere decir que son como nosotros. Tienen creencia en Cristo, pero hay de todo. Ya las vamos a explicar las denominaciones. Viene el Islam, el hinduismo, el budismo, acá es lo que es asiático, lo chino, y el judaísmo, ¿no? Pero miren cómo está repartido en el mundo. Entonces, nosotros vemos que a mayor crecimiento también mayor persecución. Estemos orando por nuestros hermanos, oremos por lo que estamos haciendo en Pachacute y que el Señor bendiga las labores por el Espíritu Santo, por ustedes que están poniendo punche en hacer que esto se dé, que apoyen al pastor, que apoyen a los líderes, a la iglesia y que el Señor los bendiga en cada proceso. ¿Ok? No desmayen, sigan para adelante, muchachos. Así que, pastor, hasta la Oramos y próxima. no, oramos y después tenemos un tiempo de intervención, ¿les parece? Sí. Siga, siga, siga.
Sí, abramos. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por cada uno de los conceptos, Señor, pero más que conceptos, Señor, poder conocer más sobre en qué consiste, Señor, qué es tu iglesia, cuándo fueron sus inicios, cuáles son las prácticas o hábitos en los que ellos perseveraban, Señor. Y vemos que cada uno de estos estaban plasmados en tu palabra, Señor. Y es en lo que nosotros debemos de perseverar, Señor. Quizás entendiendo que las formas cambian, Señor, pero tus principios establecidos en tu palabra están ahí registrados, Señor, para nosotros no innovar, sino conducirnos conforme a lo que está establecido, Señor. Gracias te doy, Señor, por David y por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.